Hola, ¿cómo están? Yo soy la abogada María Inés Huerta, trabajo en la Corporación de Asistencia Judicial de Coquimbo y hoy les vengo a hablar sobre divorcio. Bueno, el divorcio está regulado en la Ley 19.947. Esta ley es del 17 de mayo del año 2004. En Chile podemos decir que tenemos tres tipos de divorcio: el divorcio por culpa, el divorcio de común acuerdo y el divorcio unilateral. En primer lugar, les voy a hablar del divorcio por culpa. Este es un divorcio que no requiere plazo para su interposición, no requiere plazo de cese de convivencia específicamente, pero sí puede ser demandado por cualquiera de los cónyuges por causa imputable al otro. ¿Cuáles son estas causas? La ley empezó con 6 causales, actualmente tenemos solamente 5 porque una se suprimió. La primera causal es el atentado contra la vida o malos tratamientos graves contra la integridad física o psíquica de cualquiera de los cónyuges o de los hijos. También transgresión grave y reiterada de los deberes de convivencia, socorro y fidelidad propios del matrimonio. Otra causal es la condena ejecutoriada por la comisión de ciertos delitos que se enumeran en la misma ley. Y la causal número 4 es la que se suprimió. Antes se consideraba como causal para solicitar el divorcio la conducta homosexual. Actualmente eso está suprimido desde hace unos meses. También tenemos el alcoholismo o drogadicción y la tentativa para prostituir al otro cónyuge o a los hijos. Todas esas son causales para solicitar el divorcio por culpa. Por otra parte, tenemos el divorcio de común acuerdo. Este divorcio requiere del plazo de 1 año de cese de convivencia para su interposición y lo interponen los cónyuges en conjunto. Para poder interponer este divorcio, la ley exige, cuando haya hijos menores de edad, que además se incluya un acuerdo completo y suficiente respecto a diversas materias que hacen referencia a los hijos, como los alimentos, la relación directa y regular y el cuidado personal. También los cónyuges deben ponerse de acuerdo respecto a si se van a otorgar o no compensación económica o van a renunciar a este derecho. Y si es que tienen bienes en común en el matrimonio, si es que se los van a repartir o no y cómo se los van a repartir. Todo esto para que el divorcio pueda ser aprobado. Por último, tenemos el divorcio unilateral, que se refiere al divorcio en que un cónyuge demanda al otro y este requiere el plazo de cese de convivencia de al menos 3 años. Acá no es necesario acompañar ningún acuerdo porque es un cónyuge el que está demandando al otro. En estos casos, cuando yo digo que deben cumplirse ciertos plazos de cese de convivencia, se refiere a un cese de la convivencia efectiva de la vida en común. ¿Cómo se aprueba esto? Para todos los matrimonios celebrados antes de la entrada en vigencia de la ley de matrimonio civil, simplemente se puede probar con testigos. Para todos los matrimonios que se celebran después de la entrada en vigencia de la ley de matrimonio civil, se requiere realizar un trámite que se denomina cese de la convivencia. ¿Dónde se hace este trámite? Este trámite se puede realizar en el registro civil y para que sea válido hay dos maneras. O van los dos cónyuges y lo hacen juntos en el registro civil, en ese caso el acta de cese de convivencia queda lista de inmediato, o si no lo hace uno solo, y en ese caso esa acta debe ingresarla al tribunal de la familia para que sea notificada al otro cónyuge y desde el momento de la notificación es válida y se comienza a contar el plazo de 1 o 3 años dependiendo del tipo de divorcio que se quiera interponer. Otro tema referente al divorcio es la compensación económica. La compensación económica es, para decirlo en términos fáciles, como una indemnización que un cónyuge le podría llegar a pagar al otro si este otro se dedicó al cuidado de la casa y de los hijos mientras duró la convivencia conyugal y por eso no pudo trabajar o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería. En ese caso, entonces, ese cónyuge que postergó su desarrollo profesional o laboral por dedicarse a cuidar la casa y los hijos, puede demandar esta compensación económica al otro. Y en ese caso, el divorcio obviamente va a ser un poco más complicado, un poco más largo, si es que no se ponen de acuerdo en cuanto al pago de esta compensación. Y en ese caso, entonces, va a ser el juez el que va a decidir si es que se accede o no a la compensación y el monto de la misma.
y eso dentro del proceso de divorcio, y el juez lo va a decretar de acuerdo a las pruebas que se presenten en el proceso. ¿Qué documentos se requieren de manera general para iniciar un proceso de divorcio? Suponiendo que se trata de un divorcio simple, es decir, donde no se está demandando compensación económica, en general lo que se requiere es el certificado de matrimonio, certificado de nacimiento de los hijos, tanto dentro como fuera del matrimonio. También se puede adjuntar un certificado de residencia emitido por una junta de vecinos, y algo muy importante es la lista de al menos 2 testigos que puedan declarar en el juicio de divorcio, que acrediten que las partes cumplen el plazo del cese de la convivencia o la causal que se está invocando para solicitar el divorcio por culpa. En el caso de los matrimonios que se celebraron después de la entrada en vigencia de la Ley de Matrimonio Civil, también se va a requerir el acta del cese de convivencia. Ahora, si es un divorcio con compensación económica o divorcio culpable, eso pudiera requerir mucha más prueba de distintos tipos, documental, testimonial, pericial, entre otras, para poder probar que se cumplen los requisitos para el otorgamiento de la compensación o que se cumple la causal que se está invocando para el divorcio por culpa. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Carolina Hernández Llomans y también soy abogada de la CAJ Val de la región de Coquimbo. Bueno, continuando este tema importante que nos convoca hoy y que se ha referido en primeros términos mi colega y amiga María Inés, voy a continuar yo diciéndoles algunas cosas que también son importantes que sepan respecto de esta materia del divorcio, ¿cierto? Una pregunta que surge habitualmente entre las personas que consultan es ¿cómo es el procedimiento? ¿Cómo funciona el procedimiento para que yo me pueda divorciar? Así lo preguntan. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, este es un procedimiento ordinario, ya es un juicio que se sigue ante los tribunales de familia. Eso es lo primero que tienen que saber ustedes. Y este procedimiento consta, por regla general, de una demanda, ¿cierto? Una contestación de una demanda cuando estamos en presencia de los divorcios unilateral y por culpa que acaba de explicar recién mi colega. Y en el caso del divorcio de mutuo acuerdo, estaríamos en presencia de una demanda y también, como lo señaló mi colega, un acuerdo de relaciones mutuas entre los cónyuges. Posteriormente a esto, en todos los casos de los 3 tipos de divorcio, las 3 formas que tengo para divorciarme, voy a enfrentarme a un procedimiento que va a constar de 2 audiencias. Hay una audiencia que es preparatoria, en la cual se ofrecen las pruebas, y después hay una audiencia de juicio que se llama, y ahí ya se rinden todas las pruebas. ¿Qué pruebas ocupa este procedimiento? Bueno, se pueden ofrecer todos los medios probatorios que ofrece la ley, entre los que más destacan están la prueba documental, como por ejemplo el certificado de matrimonio, el certificado de nacimiento de los hijos, y la prueba testimonial, que siempre lo mínimo que se requiere, digamos, para que los testigos hagan plena prueba, es que sean 2 testigos, ¿cierto?, contestes en los hechos sobre los cuales van a deponer. Y posteriormente a esto se va a dictar una sentencia. Y esa sentencia, una vez que esté firme y ejecutoriada, es decir, una sentencia que no hay plazos que están pendientes y que no hay recursos que se hayan presentado en contra de ella, queda firme y ejecutoriada, y de esa manera ese tribunal ya va a poder emitir un certificado de ejecutoria de esa sentencia y la misma sentencia, y eso, la parte, es decir, las personas que participaron en este juicio de divorcio, llevan esta información al registro civil, y es el registro civil finalmente quien va a inscribir esta sentencia de divorcio, para que ellos puedan adquirir esta nueva calidad, este nuevo estado civil, es decir, son personas que ya no están casadas, sino que son personas divorciadas, adquieren la calidad de divorciado. Eso es básicamente el procedimiento de familia en materia de divorcio. Hay 2 temas también que me parece importante señalarles, y es el primero: cuáles son los efectos generales del divorcio. ¿Qué pasa si yo me divorcio? ¿En qué cambia, digamos, en términos prácticos, en qué me cambia la vida en relación a la persona con la cual yo estaba casada? La primera y más importante y general es que los derechos y obligaciones del matrimonio cesan. Es decir, porque como ya no está el matrimonio, esos derechos y obligaciones ya no corren.
Entre los que se destacan, por ejemplo, está que ya no hay una obligación ni derechos mutuos, por ejemplo, de alimentos entre los cónyuges. No van a existir derechos hereditarios entre los cónyuges. ¿Qué quiere decir eso? Que como ya están divorciados, si esa otra persona fallece, yo no puedo ser heredero de él, como lo era cuando permanecía casada con esa persona. ¿Ya? Lo que les decía recién, cambia el estado civil, ya no soy casado, sino que soy divorciado. Pero hay un efecto que es importante que ustedes sepan, y es que respecto de los hijos, la filiación permanece. Es decir, no por el hecho de yo estar divorciado ahora cambia mi calidad de mamá o de papá respecto de esos hijos comunes. Yo simplemente soy el mismo papá y la misma mamá con los mismos derechos y obligaciones que tenía anteriormente, es decir, cuando yo estaba casado o casada. Eso por una parte respecto de los efectos generales del divorcio. Y para terminar, respecto de los bienes. ¿Qué pasa con los bienes? Yo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué me va a corresponder? ¿Qué no? Bueno, ¿qué pasa con los bienes? Una vez que yo estoy divorciado, va a depender básicamente del régimen patrimonial bajo el cual yo me casé. Es decir, si estuve, por ejemplo, casada en separación total de bienes, es simple, digamos, no cambia, no varía mayormente el tema de los bienes una vez que yo me divorcio, porque cada cual se queda con lo que obtuvo durante la vigencia del matrimonio. Cambia la cosa si yo me casé en sociedad conyugal, porque ahí, como sabemos, tiene que haber una liquidación de esa sociedad conyugal y tiene que haber una equiparación respecto de lo que las partes obtuvieron, ¿cierto? Para que ningún cónyuge quede en desmedro del otro. Y tenemos un tercer régimen patrimonial, que son la participación en los gananciales, que es un híbrido entre estos dos que yo acabo de mencionar, y que obviamente una vez que culmina el matrimonio también deberán hacerse las cosas que se establece la ley para que las partes también puedan quedar equiparadas, en este caso los gananciales. Así que eso era lo que teníamos para contarles hoy día respecto de esta materia importante que sepan que es el divorcio, y recordarles obviamente que este es un trámite que realizan los abogados de familia de las distintas CAG de nuestro país. Muchas gracias.